Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un clásico de la literatura universal, de la historia, un texto fundamental, aunque es un poco áspero en su lectura, y vamos a ver por qué en particular nos brinda una de las importantes reseñas a las cuales este canal está dedicado. Si usted tuviese que poner, imagínese usted en un conjunto, cuáles son los grandes textos históricos de la antigüedad que nos han llegado completos o más o menos completos, pues entonces tendría que, en el caso griego en particular, abocarse a tres fundamentales. El primero, muy conocido, se trata de el así llamado padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, un sujeto que publicaría cuyas obras se empezarían a conocer alrededor del 430, más o menos, sobre todo en Atenas, muy popular allí. Esa es la gran primera obra de la historia. Luego viene otro sujeto muy importante cuya obra nos ha llegado. Es una obra fundamental. Se trata de la historia de la guerra del Peloponeso y es Tucídides quien la presenta. Esto es una obra fundamental para tratar de comprender el devenir de esas polis griegas y en particular de la confrontación terrible, fratricida, pudiéramos incluso decir en perspectiva, de dos ciudades que se habían convertido prácticamente en megalópolis, en grandes ciudades o centros imperiales, como usted lo quiera ver, que sería Esparta con la Liga del Peloponeso, un poco más antigua, del alrededor 550 a.C., fundada, y luego la Liga de Delos, fundada posterior a la segunda de las guerras contra los persas, alrededor del 478. Ambas habían empezado a tener un poder extraterritorial importante, ambas de estas ciudades-estados. Y entonces dice el propio Tucídides, que es un revelador, un analista de profundidad, que esa guerra llamada del Peloponeso se habría desatado a partir del 431 por el resquemor que manifestaba Esparta ante el crecimiento y toda la expansión que estaba teniendo Atenas. Lo cierto es que ese libro es un libro seminal para comprender a Grecia, para comprender esas ciudades-estado, las alianzas que tenían, las políticas, cómo las manejaban. Pero tiene una cosa curiosa, ese texto nos lleva desde el comienzo de la guerra, incluso un poquito antes, es decir, del 431, piense usted, los prolegómenos anteriores, pero curiosamente la guerra, y esto lo sabemos fundamentalmente, que culmina alrededor del 405 al 404 a.C. Hubo una paz intermedia conocida como la paz de Nicias y todo eso lo narra Tucídides, pero Tucídides no llega al 405, 404. Tucídides corta abruptamente la historia en el 411. Muchos son los historiadores, incluso antiguos, que dicen que lo que pasa es que Tucídides escribió eso posteriormente y se murió y no pudo concluir su obra. Y estamos hablando de Amiano Marcelino, Plutarco lo sugiere también, está creo que de Dioniso de Halicarnaso. O sea, hay una cantidad de historiadores de la propia antigüedad romana que ya decían, miren, este señor lo que pasa es que se murió y por eso la historia queda cortada en el 411. Tucídides nos narra, por ejemplo, la expedición terrible de parte de los espartanos a la ciudad de Siracusa, en Sicilia, que es el gran desastre cuando además entonces se les ocurre ostracizar a Alcibíades. Bueno, hay una cantidad de cosas que suceden allí. Lo cierto es que el hombre corta esa historia y uno se queda en ascuas porque no sabe todo el devenir posterior de la cantidad de sucesos que pasaron. Y entonces ahí toma el testigo nuestro tercer gran historiador. Gran historiador sobre todo lo asumo yo. Hay personas que lo discuten como gran historiador, lo ponen como historiador a secas, y se trata de Jenofonte con su texto Helénicas. El texto Helénicas agarra el testigo justamente donde lo suelta Tucídides, es decir, el 411, y lo lleva hasta el 362. Entonces él cubre todo lo que es el final de la guerra del Peloponeso con detalles, la ascensión de los llamados 30 tiranos, la deposición de los 30 tiranos por las fuerzas democráticas, la hegemonía espartana que se va a suceder luego por una cantidad de años allí, el nacimiento de Tebas como una enorme potencia regional. Tebas, recuerde usted, está un poquitito más al norte de Atenas, y allí con ese estratego bastante talentoso, como se va a revelar Epaminondas, el nacimiento de la así llamada falange tebana. Y fíjense entonces, Jenofonte, cierra el texto en el 362, es decir, la batalla de Mantineia. Esto no es casualidad. En esa batalla, que es la segunda de las grandes batallas en donde los tebanos se enfrentan contra los espartanos y los muelen completamente, allí en esa batalla va a morir el propio estratego Epaminondas, el estratego tebano, el gran general tebano, muere en esa batalla y muere también el hijo de Jenofonte, quien había sido a su vez un hombre de caballería, un hombre de talento bélico importante. Es decir,
que aquí vamos a ver sobre todo ese texto. Lo tengo a mano, lo tengo en varias ediciones, no puedo decirles ni siquiera cuántas he tenido. Tengo a mano una de las más conocidas, bastante económica, es la de Alianza Editorial. Jenofonte Helénicas, creo que ahí se puede ver. Lo pueden ustedes ubicar. Helénicas es un texto de estas ediciones del libro de bolsillo de Alianza, bastante prolija, muy interesante traducción, y ya vamos a ver en detalle, les puedo decir, porque me parece meritorio, introducción y notas de Domingo Plácido. Hay que decir Domingo Plácido, porque si lo dice al revés sería el cantante de ópera. No, este es Domingo Plácido. Y tengo también de estas ediciones en inglés que recomiendo a quien la pueda acceder. Son realmente muy buenas, están muy bien hechas. Son las llamadas Landmark Editions, las ediciones que vienen con una cantidad enorme de anotaciones. Aquí la tienen ustedes. Landmark Xenophon, o sea, Xenophon, como lo llaman en inglés. A ver si lo puedo enfocar mejor. Creo que ahí está tomando cara. La Helénica, editado por Robert Strassler, etc. Estas ediciones tienen una cantidad de bondades. Primero, para quien sea fanático de la cartografía, pues aquí se va a dar un banquete. Además de ello, tiene enorme cantidad de fotos de los lugares, fotos de vasijas, de una cantidad de cosas que nos revelan cómo se planteaba el estudio de la historia por parte de los griegos. Entonces, lo primero que tengo que enfrentarme aquí con ustedes es hablar de Jenofonte. Jenofonte ya lo hemos tenido en este canal. Usted lo tiene por allí con su apología de Sócrates. Es un muchacho que nace, él es casi contemporáneo con Platón. Piense usted, son sujetos que nacen alrededor del 430, es decir, ya cuando acaba de comenzar la guerra del Peloponeso, esa guerra que va a prácticamente derruir a esa Atenas gloriosa y va a disminuir mucho el entorno cultural que se llegó a vivir allí. Pues ellos nacen más o menos en ese momento y van a ser esa generación que va a ser golpeada por esa guerra, al punto tal, fíjense, que Jenofonte, ellos son ambos, Platón viene de familia con dinero, es decir, la familia de Platón y todos sus relativos familiares y gente próxima van a ser gente, incluso luego parte de esos 30 tiranos, el caso de su tío que es Critias y todo ello van a estar allí metidos, y son gente de la oligarquía, son gente que tienen dinero. El caso de Jenofonte se pudiera decir con equivalencia a nuestro proceder, más o menos, que sería algo así como clase media alta. Es un hombre dedicado a la caballería, también estudia con Sócrates, también queda su vida marcada por esa presencia de ese sujeto que fue Sócrates, del cual él habla con enorme respeto y reverencia. La gran bifurcación de ambos es que Platón se va a dedicar completamente a la metafísica, a la filosofía, a una cantidad de recursos que tienen que ver con el episteme, con la búsqueda del conocimiento, y Jenofonte no solamente lo va a hacer eso, sino que él va a probar suerte escribiendo historia, como lo hace acá en las Helénicas, escribiendo tratados hípicos sobre los caballos, escribiendo su famosa expedición de los 10.000, cuando fue como mercenario de parte de Ciro, se metió con los persas allá a luchar, y luego, conocido como Anábasis ese texto, y luego le toca regresar porque salieron prácticamente con las tablas en la cabeza y tratando de sobrevivir. Eso es un texto también que amerita mucho estudio. Yo tengo acá, para que lo podamos ver, una breve lista de algunas de sus obras, muy importantes todas. Él ha sido siempre maltratado por muchos académicos. Jenofonte siempre lo ponen como una especie de gran segundo, en cuanto a que no fue el talento descollante de Platón, probablemente el más grande de los filósofos que hemos dado, o Aristóteles por ahí más o menos también, y no fue el gran historiador de los griegos. Tucídides le sobrepasa, eso no hay que discutirlo, eso es una cosa que es fácilmente demostrable, pero es un sujeto polivalente, es poliédrico en sus talentos. Fíjense ustedes, acá tenemos una lista de sus obras, se las pongo, está ahí, fíjense ustedes, Helénica, que es la que vamos a comentar, está la Anábasis, que son las expedición de los 10.000, el Agesilao, que es sobre Esparta. Él siempre fue filoespartano, luego se exiló en Esparta, vivió allí, combatió con los espartanos, tenía una particularidad, una particular reverencia por Esparta, vamos a ver eso. Luego viene la Aponemoneumata, la apología de Sócrates, que la comentamos acá. Hay un banquete, él dedica 4 obras a la presencia de Sócrates de diversa manera. En particular son también muy reconocidas esta de Hierón, que tiene que ver con reflexiones políticas. También está la República de los Lacedemonios, él lo llama la
Lakedaimonion Politeia, que sería el nombre exacto en griego, yo se los puse acá. Esto es una fonetización del griego, atención. Luego la República de los Atenienses, el Hipárquico, que les decía, tiene que ver con lo de los caballos, también de la equitación, manual de las tácticas militares, sobre los ingresos, en fin, como ustedes pueden darse cuenta, el sujeto era en cierta manera un polimata, es decir, una persona de diversos intereses, de diversa profundidad en ellos y mucha afición a diversos temas. Lo cierto es que lo tenemos con esta helénica que, como les decía, va a ser el planteamiento de la historia a partir del 411 hasta el 362. El libro tiene, perdonen que lo diga así, pero ellos se llamaban libros porque recuerda usted, esta es la época en que se escribían papiros, entonces se llamaban libros, pero realmente para nosotros serían capítulos. Tiene 7 capítulos fundamentales. El primer capítulo, yo lo tengo por acá también para ustedes, hice una especie de resumen, porque este es un texto que es muy difícil resumirlo, dado la cantidad de cosas que se narran, que se presentan. Fíjense ustedes, cuando yo les decía esos 3 pilares de la historia griega, yo les ponía Heródoto, Tucídides y Jenofonte. Usted dice, bueno, ¿cuáles son las características fundamentales? Yo me atrevo a decir, Heródoto es un sujeto que es muy cercano al lector. Él mete las anécdotas, habla de una cantidad de cosas, mete los dioses, mete ideas de las cosas que le contaron. Eso hace que, en términos contemporáneos de historiografía, se le considere un poco más débil cuando se le compara, por ejemplo, con Tucídides. Tucídides es mucho más parco, mucho más prolijo, es más historiador como lo que nosotros entendemos como historiador. En el caso de Jenofonte es una figura intermedia. Él también utiliza una cantidad de recursos literarios, mete anécdotas, mete discursos, él se acerca un poco al lector. Y sobre todo, este texto tiene, en particular, pudiera decir, alguna aridez, y esa aridez nace, primero, porque Jenofonte habla de muchas cosas y él habla a unas personas que supieron lo que estaba sucediendo, es decir, que tenían noción de lo que había pasado. Aquí hay una cosa muy importante siempre tenerla en cuenta y la hemos visto en Platón. Cuando, por ejemplo, Platón, en uno de los diálogos que reseñamos acá, en el Cármides, y él está hablando de Cármides y Critias, eso es una cosa que él la escribe aproximadamente en el 390, ponga usted 388. Ya ambas figuras habían muerto por lo menos 12, 15 años antes y todo el mundo sabía quiénes habían sido esos sujetos. Es decir, había una noción de estos personajes que habían hecho. En el caso de Jenofonte, él empieza, fíjense, esa primera línea de cómo empieza esta historia se ha hecho muy famosa porque él empieza hablando prácticamente como entre amigos y dice en la primera línea del libro 1, dice: algunos días después de esto, vino desde Atenas Timócrates con unas pocas naves y enseguida lacedemonios y atenienses se enzarzaron de nuevo en una batalla naval en la que vencieron los primeros bajo el mando de Agesándridas. Entonces, fíjense cómo él asume que estamos en contexto de lo que se está diciendo. Y él asume también que usted probablemente ya conoce a Tucídides como él seguramente ya lo conocía. Entonces, fíjense cómo él está hablando ya, tomando ese testigo y se viene ya directamente. Por cierto, pie de página allí bastante interesante. Jenofonte nunca dice Esparta. Jenofonte siempre se refiere a los espartanos como los lacedemonios, por la región de Laconia, es decir, los lacedemonios. Siempre, Lacemonia es la región y habla de ellos de esa manera. Y por cierto, si usted tiene que colocar un fiel de la balanza, va a notar que Jenofonte siempre está un poquito más inclinado a ver las bondades de los espartanos que verle los defectos. Sin embargo, cuando él le toca ya narrar las 2 batallas en las cuales Tebas arrasa con Esparta, él no se omite y no se priva de la reflexión, decir, una de las razones, por ejemplo, que hizo que Esparta cayera es que se habían perdido las grandes tradiciones antiguas. Recuérdense que Esparta era una región, era prácticamente una máquina guerrera, cimentada sobre una población enorme de esclavos, que eran las personas que hacían la obra del día a día, que eran los llamados hilotas. Ellos también tenían unos sujetos, que eran los mesenios, que eran los llamados periecos. Perieco quiere decir los que viven alrededor o los que viven cerca. Pero el tema de la ciudadanía espartana era muy, muy complicado. Y esa ciudadanía hacía que estos sujetos tuviesen una noción de sí como pueblo guerrero, se dedicaban a la guerra, vivían para la guerra, pero infortunadamente, y eso es muy importante verlo, vivían para la guerra,
pero no supieron nunca administrar esa hegemonía que tuvieron y esa hegemonía se los comió. Y a Esparta la vienen derrotando diversos factores. Cuando hacemos el análisis de todas estas obras, notamos que los espartanos no tenían una capacidad para un dominio extraterritorial tan grande como el que les tocó hacer, no lo supieron hacer, inmediatamente comienza una decadencia. Ya habían quedado bastante mal en esa victoria de la guerra del Peloponeso, muy entre comillas, pero lo cierto es que no tenían un modelo para dominar. Ellos tenían unos sujetos que llamaban armostas, que eran una especie de gobernadores que dejaban en las ciudades que dominaban o que le quitaban al dominio ateniense y lo dejaban allí para coordinar el gobierno oligarca. Pero eso no era suficiente, faltaban muchas cosas. Y el instinto agudo de Aristóteles, por ejemplo, nos dice que uno de los grandes problemas que tuvo Esparta a la larga, y visto esto con el ojo del filósofo y una perspectiva macro, es que Esparta tenía un concepto de ciudadanía muy reducido. Entonces, para lograr todos los privilegios de la educación espartana, para ser parte integral de todo ello, era realmente solo un grupo de personas los que podían acceder. Les digo, los periecos y los ilotas eran considerados siempre soldados de segundo rango. No tenían esa educación, no tenían esa formación como la que tenían los hoplitas espartanos. Punto también importantísimo que hay que hacer para entender toda esta psicología de guerra. Recuérdense que el infante o la infantería pesada de los griegos se llamaba hoplita. Hoplita por el escudo, que era el oplón. Ellos tenían ese escudo famoso, tenían una especie de lanza que llamaban dori, tenían también una espada, tenían un peto, una cantidad de elementos. Había una infantería que se llamaba infantería liviana, que eran los pelastas. Estos sujetos, y ahí entran los periecos y entra otra cantidad de gente, eran sujetos con unos escudos mucho más livianos, no usaban esa lanza de lucha que usted la puede ver en algunas películas, sino que usaban jabalinas, llevaban varias jabalinas y se utilizaban como factores de escaramuza o factores de guerra. El hoplita era el elemento de las falanges y todo el nacimiento de la falange. Eso es una cosa importante porque a Esparta, repetimos, una de las razones de decadencia fue no tener una capacidad de gobierno extraterritorial para comandar esa cantidad de ciudades que llegaron a dominar luego de la guerra del Peloponeso y esos años de hegemonía que duraron aproximadamente unos 15, 18 años, no tenían una capacidad así y también tenían un proceso de ciudadanía muy restrictivo. Entonces, cuando perdían hombres en combate, tenían cada vez menos gente dedicada completamente a la guerra. Eso fue consumiendo a la situación de Esparta. Bueno, paso entonces ya a ver un poquito más de Jenofonte. Les tengo acá los libros de la Helénica con Jenofonte y me parece que son muy importantes analizarlos. Fíjense, los voy a colocar en pantalla, los tengo por acá, perdonen ustedes. Acá está. Vamos a ver, ajá, aquí tienen Helénica, fíjense ustedes, les coloqué los 7 libros y esto es por supuesto un resumen bastante arbitrario. Cada uno de esos capítulos es extenso. Jenofonte narra muchísimos detalles, batallas, escaramuzas, problemas, dimes y diretes entre sujetos que estaban allí y además es una de las personas, y en esto yo lo señalo un poco más incluso que Tucídides, él nos delata claramente la intromisión de los persas a través de sus sátrapas. Usted puede ver ahí activamente las figuras de los sátrapas que tenían en el Asia Menor interviniendo en la política ateniense, por supuesto por órdenes del emperador. Es decir, aquí no había ningún secreto, era meterse en todo ello. Es curioso porque cuando uno analiza toda la metida de mano, toda la injerencia que tuvieron los persas en las diversas guerras, de hecho Esparta no hubiera quizás ganado la guerra del Peloponeso si no hubiera tenido ese apoyo persa diverso que tuvo. Es curioso porque años después sería de Macedonia de donde saldría un sujeto que arrasaría completamente toda esa dinastía persa. Entonces, muy interesante poderlo ver así. Le coloco entonces estos libros. Fíjese, ahí está, Helénica. Libro 1, los años finales de la guerra del Peloponeso, 411-406. Eso es un poquito inexacto, yo les pondría... Sí, bueno, 405, aunque claro, el libro 2 lo que pasa es que comienza con Egospótamos. Egospótamos es la gran derrota que sufren allí ya los atenienses y Lisandro entonces hambrea la ciudad, la toma prácticamente y es muy interesante aquí porque Jenofonte nos plantea las discusiones que se estaban dando de parte de miembros de las otras polis que querían que Atenas fuese arrasada. Imagínense ustedes, y son los espartanos los que salvan a Atenas y dicen no va a ser arrasada, lo que tienes que tumbar los muros, le ponen unas condiciones de rendición porque la rinden por hambre al final prácticamente. Entonces viene el llamado gobierno de los 30 tiranos. Allí Jenofonte
nos dice todos los nombres de estos sujetos, quiénes fueron, etcétera. Ahí va a estar Critias. Es una figura, se pudiera decir, una especie de Robespierre, piénselo usted, un sujeto que va a convertirse verdaderamente en un bandolero, en un bandido, porque estos sujetos empiezan entonces por arrasar en venganza contra todas las personas que habían apoyado la democracia, pero luego Critias sabe cebarse con personas para robarles las cosas. Entonces mataban gente para quitarles los terrenos y todas esas cosas. Había muchos metecos, es decir, muchas personas que no eran ciudadanos atenienses y les ponían el ojo porque tenían dinero y entonces mataban al sujeto, lo ajusticiaban inventándole un cargo y le quitaban los terrenos. Ya por eso vamos a ver cómo Critias se va convirtiendo en una figura aterradora en cierta manera. Hay un sujeto que es de los demócratas y que va a ser una figura tutelar y muy importante, que sería Trasímaco, que viene luego del exilio y se generan las dos famosas batallas en donde vamos a ver cómo caen entonces los 30 tiranos. Eso estoy hablando de las batallas de File y la batalla de Muniquia. No les adelanto más para poder seguir en orden. Luego, fíjense, cuando termina los 30 tiranos, 403, ahí viene Trasímaco, viene la situación ya entonces de las batallas que les decía, File y Muniquia. Cambia completamente el panorama, se instala un gobierno demócrata. Ese es el momento cuando condenan a muerte a Sócrates, para que usted lo tenga en claro, y esto no es una casualidad, lo habíamos dicho cuando reseñábamos las apologías. En particular se asociaba a Sócrates, que no tenía particularmente dinero, pero se le asociaba como un sujeto que se la pasaba con los oligarcas, es decir, con Platón, con toda esa gente de dinero, con Alcibíades, etc. Y entonces se le asocia con ello y se le condena. Es una cosa que le recomiendo que vea, si puede ver la apología y escuchar allí las razones que discutimos. Lo cierto es que el libro 3 ya ahí culmina la parte de la guerra del Peloponeso y entonces vamos a las operaciones militares de Esparta en Asia. Ya empieza la situación con Tisafernes, uno de los sátrapas. Viene la situación en las cuales hay una cantidad de turbulencias, escaramuzas de todo tipo de los espartanos. Luego el libro 4, victorias espartanas en tierra, derrota en el mar, 395 al 388. Esparta nunca tuvo particular talento para manejarse como un ejército marítimo, es derrotada aquí nuevamente. Creo que los beocios son los que hacen eso, y en tierra siguen siendo una fuerza formidable como lo eran, pero recuerda lo que les decía, en la medida en que van perdiendo hombres en combate, Esparta se va debilitando, porque reponer cada uno de esos sujetos les era muy costoso. No tenían una asimilación de ciudadanos o una integración de otros grupos, era simplemente ese núcleo duro, y en la medida en que el núcleo duro se fue extinguiendo, pues por supuesto la cultura sufrió. Luego viene el libro quinto, Esparta en la plenitud de su poder, 388-375, pero en paralelo a todo esto vemos ya el nacimiento de algunas ciudades que empiezan a contestar al dominio de Esparta. Además de ello, vemos cómo Atenas empieza a irse recuperando lentamente y va a formar luego la segunda liga de Delos. Eso es una cosa que Jenofonte no la dice tan claramente y nosotros la tenemos por otras fuentes. Y aquí quiero hacer también otro importante pie de página. Si a usted le interesa en particular el siglo IV griego, esto es algo que es muy importante entenderlo. Tenemos a Jenofonte como fuente básica, eso es cierto, pero también podemos acudir a historiadores que son un poquito posteriores. Estoy hablando de Diodoro Sículo, por ejemplo, es decir, Diodoro el siciliano, Diodoro Sículo, en donde él utiliza una fuente que ha desaparecido, no la tenemos, pero él la cita en extenso, que sería Éforo. Eso es importante. Yo me he servido en particular de una obra magna que hizo un alemán que se llama Félix Jacobi. Félix Jacobi escribió a comienzos del siglo XX e hizo, creo que son aproximadamente unos 15 libros distintos, se han acopilado en 5 tomos fundamentales, que se le llama Los fragmentos de los históricos griegos o de los historiadores griegos. Esta obra es fundamental. De hecho, este Éforo, del cual yo sabía poco y necesitaba saber más, está, creo que es como el número 70 y citado. Este hombre hizo más o menos lo que hicieron Hermann Diels y Kranz con los presocráticos, que los agruparon todos los textos que han salido. Bueno, este hombre hizo exactamente lo propio. La obra, por supuesto, quedó incompleta. Jacobi se murió. Nadie ha tomado el testigo de querer completarlo. Algunos esfuerzos se han hecho, pero es que se trata de una cosa realmente que lleva una vida, o quizás más de una vida. Sigo adelante entonces con el libro. Estábamos en el libro quinto, paso al libro 6. Tebas derrota a Esparta e invade la ceremonia. Esto es un punto de quiebre. Imagínense ustedes, Esparta, esos guerreros formidables, esa infantería temible que hacía temblar prácticamente a cualquiera
en ese sector, en esas regiones que probaron ser, bueno, invencibles, no habían sido derrotados prácticamente, sino en contadísimas oportunidades. Bueno, Tebas llega y libera a Mesenia, que es la región, les decía, de los Periecos, una parte de allí, una esquinita, la logra liberar. Tebas entonces, repetimos, con el estratego Epaminondas. Y al final, en el libro 7, la gran batalla de Maniquea, o Mantineia. Yo tengo acá un poquito de dudas porque al final me quedo entre el griego, el inglés, el alemán y el español. Empieza a dar vueltas allí, pero creo que es Mantineia, la tengo así, o Maniquea. Es el fin de la hegemonía de Esparta, ya totalmente derrotada a partir del 362, cuando se da esa batalla que les decía, es también el fin de Epaminondas. Y Epaminondas era un sujeto carismático. La prueba está que Tebas no tuvo una vida mucho más allá. Sin embargo, y esto es importantísimo, Epaminondas tuvo en su casa un muchacho que era muy común enviar personas de unas ciudades a otra a estudiar con estos grandes o a vivir con estos grandes generales. Y él tuvo nada menos que a Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia conoció, vivió y aprendió de Epaminondas. Nada que asombrarse entonces cuando Filipo, que era un hombre de un talento extraordinario, muchas veces olvidado por esa luz increíble que fue su hijo Alejandro el Grande, mucha gente ha olvidado que Filipo era un genio también militar y que ese hombre cuando se devuelve trae la idea de la falange tebana, que vamos a ver cómo funciona, pero la trae mejorada, es decir, trae con una cantidad de ideas y de ahí va a salir la temible falange macedónica, que es una cosa que va a dominar en términos de guerra desde aproximadamente el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo segundo, pudiéramos decir, cuando Flaminio con las legiones romanas derrota a la falange macedónica. Es una cosa que va a ser prácticamente una dictadura, un dominio, aquella cosa con las lanzas que usted puede verlo, si lo puede googlear, para que vea como una especie de erizo que habían formado entre los escudos y las lanzas. Una cosa increíble. Eso lo va a formar Filipo de Macedonia, aprendido de parte del gran Epaminondas. Bueno, creo que no se me queda nada por dentro de todas estas cosas que estoy pendiente de decirles. La cantidad de personajes que nombra Jenofonte es, bueno, prácticamente incontable. Lo que se hace, o al menos lo que he hecho yo, un poquito así como cuando uno lee esas grandes novelas que tienen muchos personajes, que piense usted, no sé, La Colmena de Camilo José Cela o Cien Años de Soledad, uno empieza a hacer una especie de pequeño esquema, quién es quién y quién está dónde, para saber y ubicarse. En todo caso, les decía que el libro reviste cierta aspereza, es decir, este libro no es un libro tan ameno. Hay partes en las cuales Jenofonte se enzarza en una cantidad de descripciones de minucias, de pequeñas cosas. Su idioma es relativamente transparente. Él no es un hombre de giros muy profundos, ni una terminología especialmente elaborada como pudiera ser Tucídides. Él es más directo, tiene mentalidad un poco más de militar, pero sí es muy detallista, narra cosas y además muchas veces asume como que el lector, seguramente las personas a las cuales él les compuso este texto o esas memorias que hizo, tenían noción clara de los hechos. No es siempre el caso de nosotros, que a veces decimos, bueno, ¿y este sujeto de dónde salió? ¿Y esta persona de quién es? Entonces eso nos pasa mucho cuando estamos leyendo. Voy a darle la palabra al texto vamos a ver cómo está el tiempo, a ver qué nos dice. Sí, tenemos un par de minutos. No quiero abotagarlos con demasiado texto, pero sí es importante darle cabida a lo que nos dice acá el señor Domingo Plácido. Estoy en la página 8 de su texto y nos dice lo siguiente, fíjense ustedes. Entra con un breve excurso sobre la vida de Jenofonte. Dice, Jenofonte nació en Atenas o en un distrito del Ática hacia el año 430. Les decía que era contemporáneo con Platón. De los 30 primeros años de su vida no se sabe prácticamente nada. Solo Diógenes Laercio, ese es Diógenes Laercio mucho tiempo después en su vida de los filósofos, cuenta la anécdota que cómo se convirtió en discípulo de Sócrates. Yo sí les decía que él pertenece a esta cantidad de jóvenes de relativos medios que accedieron a una educación y a una influencia enorme a través de Sócrates, que era ese personaje. El Sócrates que dibuja Jenofonte complementa al Sócrates de Platón. El Sócrates de Platón se va convirtiendo ya más en una figura platónica, en un personaje que ha creado. Jenofonte es más directo y ahí podemos ver ciertas divergencias, pero quien tenga interés en configurar un personaje tan complejo como era Sócrates puede darse cuenta que ambos tienen fases complementarias. Les digo más. Este joven pues era un hombre con talento para la guerra, etcétera, de la caballería. Dice, luego se incorporó, estoy en la página 9, luego se incorporó en las campañas que en la década de los 90 estaba llevando a cabo Agesilao, rey de Esparta. Esto fue
fíjense ustedes, en el Asia Menor, serían los llamados cireos, mencionados en las helénicas, y continuará su colaboración con los espartanos hasta el punto en que en la batalla de Coronea en el 394 combatió de su lado frente a los tebanos y a sus propios compatriotas atenienses. Luego vivió desterrado de su ciudad en una finca donada por los espartanos en Esilunte, en Élide, donde escribió una buena parte de su variada obra, hasta que después de la batalla de Leuctra se trasladó a Corinto y allí vivió un tiempo indeterminado. En algún momento, en efecto, regresó a Atenas, donde murió posiblemente cerca del año 354. Es decir, fue un sujeto de una vida, igualmente así como Platón, vivió bastante tiempo, ¿no? Es decir, una vida bastante longeva. Sigo adelante con más cosas. Estoy tratando de no comentar tanto. Había hecho, bueno, acá un poquito, déjenme, les había hecho unas citas acá de las batallas más relevantes, ya que se están citando todas estas cosas. Yo puse varias de las batallas más relevantes, las tengo en pantalla, se las coloco. Fíjense ustedes, esto es muy arbitrario porque hay muchísimas más. Usted pudiera decir, bueno, Ivo, aquí están faltando tales y cuales, y tendría probablemente razón. Yo quería que usted se ubicase temporalmente, porque de toda esta lista que les pongo, fíjense, batalla de Cinocema, Cícico, Arginusas, lo más importante acá, si me tocase a mí señalar cuáles son los puntos de quiebra en la historia de estas ciudades-estado. Bueno, por supuesto, Egospótamos, que es la batalla en donde los espartanos derrotan y los atenienses tienen que rendirse, ya prácticamente entregar todo. La batalla de Muniquia, que es el quiebre de los 30 tiranos, donde muere Critias y muere Cármides también, y allí se replantea nuevamente la democracia, ahí la oligarquía cede a todo ello. Viene Aliarto, Nemea, Coronea, que las acaban de citar ahorita, la batalla de Cenido, batalla de Tégira. Aquí muy importante estas dos últimas, Leuctra, 371, y la batalla de Mantinea. ¿Por qué la batalla de Leuctra? Porque ahí es donde hace la primera aparición la estrategia de la falange tebana comandada por Epaminondas, y la derrota que le pega a los espartanos es de terror, es aterradora. De hecho, Esparta nunca se pudo recuperar, en parte por lo que les decía y lo que Aristóteles induce también, que es que teniendo una estricta ciudadanía como la que manejaban ellos, un concepto de ciudadanía tan especial, donde los privilegios llegaban solo a unos poquitos, la educación a unos poquitos y todo aquello, pues no tenían la capacidad de producir esa infantería masiva que pudieran necesitar. Y la batalla de Mantinea, que es la que da al traste ya con la presencia espartana a un nivel panhelénico, si se pudiera decir así. Ya les decía cómo comenzaba el libro 1, esa manera de algunos días después de esto, esa fórmula como él la presenta. Paso adelante, tengo muy arbitrarias las citas. Yo quisiera ponerles cosas para que lo puedan ver. Sobre todo me llama la atención a mí toda la narración de ese funesto gobierno oligarca de los llamados 30 tiranos, en parte porque Jenofonte estuvo muy cerca, lo vio muchos de los sucesos que están allí. Y también se arrepiente de muchas de las cosas que se están viendo. Fíjense que hay una parte cuando, luego de la batalla de Egospótamos, que Esparta vence, y entonces, fíjense, viene acá, dice aquí, Terámenes, este es uno de los embajadores atenienses que va a discutir la rendición, ¿no? Terámenes va, ahí hay una cantidad de representantes de diversas ciudades. Recuerde que Esparta comanda una liga igual que lo hacía Atenas. Terámenes y los demás embajadores, cuando estaban en Celacia, al preguntarles con qué propuesta venían, dijeron que tenían plenos poderes para tratar de la paz, y entonces los éforos los mandaron a llamar. Los éforos son las autoridades de Esparta. Cuando llegaron, se celebró una asamblea en que corintios y tebanos principalmente, pero también muchos de los demás griegos, proponían aniquilar a los atenienses y no hacer pactos con ellos. Los lacedemonios, en cambio, dijeron que no someterían a esclavitud a una ciudad griega que había actuado muy positivamente en los momentos de mayor peligro que había tenido Grecia, sino que iban a hacer la paz a condición de que tras desmantelar los grandes muros y el Pireo, el puerto, además de entregar todas las naves excepto 12 y acoger a los exiliados, compartieran los mismos amigos y enemigos que los lacedemonios. Si usted puede ver allí, Esparta ha salvado a Atenas. Los demás estaban pidiendo que aniquilen a la población y véndanlos como esclavos, que se acabe eso. Más o menos lo que hicieron luego los romanos con Cartago en la última de las guerras contra los cartagineses, cuando arrasaron la ciudad y le echaron sal. Es decir, aquí no va a crecer más nada. Entonces, era lo que pedían, y son los espartanos quienes se prueban como gente honrada en la victoria. Dicen, no podemos reducir una ciudad que le ha dado tanto y que ha luchado tanto por simplemente una situación de guerra. Y fíjense que esto es tan interesante, que
cuando usted le hablan de las guerras contra los persas, a todo el mundo le viene la situación de las batallas que se vivieron allí. Es decir, todo el mundo le viene sobre todo a Leonidas con los 300 espartanos, allí en lo que sería el estrecho de las Termópilas. Eso quedó en la memoria, pero realmente en términos militares eso no fue lo más significativo. Lo que reventó a los persas fueron dos sendas batallas en el mar y en la tierra, que fueron Salamina, en donde Temístocles los barrió en barcos, eso fue terrible, y la batalla de Platea, donde espartanos y atenienses lucharon y combinaron un ejército casi de 80 y tantos miles de hoplitas. Es una cosa formidable y se enfrentaron a los persas y los vencieron. Entonces, estaba eso en la memoria vívida de las personas. Recuerde que para ese hecho, para muchos griegos, fue una especie de noción de sí mismos. Y aunque había diferencias y hubo guerras y todo eso, cuando Esparta dice, nosotros no podemos reducir a los atenienses a ser esclavos ni vamos a destruir esta ciudad. Esta gente en momentos de dificultades tuvo con nosotros y luchó con nosotros. Que tengamos diferencias es una cosa. Por eso es que es tan grande y tan importante estudiar esta cosa, esta historia. Porque en momentos grises de la humanidad, cuando parece que hemos perdido todos los valores, uno se da cuenta de la honorabilidad que puede haber aún en los casos más terribles, como sería una guerra y una rendición total, cual fue el caso de Atenas frente a Esparta. Sigo adelante con más, a ver cómo está el tiempo. Estoy un poquito... Sí, estoy preocupado con el tiempo. No quiero decir tanto, pero es que me llama mucho la atención esto de los 30 tiranos. Fíjense ustedes, aquí hay una parte en donde narra con lujo de detalles. Si usted puede acceder a este texto, le repito, no es una lectura sencilla, pero es una lectura que si se hace con calma, usted puede ir deduciendo mucho de lo que sucedió allí dentro de la prosa, a veces tupida, a veces llena de detalles que nos presenta Jenofonte. Lo cierto es que dice aquí lo siguiente: los 30 fueron elegidos tan pronto como se desmantelaron los muros largos y los del Pireo. Eso fue lo que había condicionado Esparta, ¿no? Designados con el objeto de redactar leyes por las que se gobernarían, siempre estaban a punto de redactarlas y publicarlas, pero entre tanto organizaron el consejo y las magistraturas según su parecer. Es decir, fíjense que vivos. Ellos no pusieron las leyes para los cuales sino que empezaron a gobernar. Es decir, crearon el ejecutivo antes que crear todas las leyes y el marco de la jurisprudencia posible, ¿no? Entonces dice, luego, antes que nada, a todos los que según sus conocimientos durante la democracia habían vivido de la delación y habían resultado opresivos para los nobles, los apresaban y los conducían a la muerte. Es decir, venganza pura y dura lo que se estaba dando, ¿no? Dice, cuando empezaron a pensar de qué manera les sería posible manejar la ciudad como querían, a partir de aquí, en primer lugar, a través de una embajada lacedemonia formada por Esquines y Aristóteles, convencieron a Lisandro, el gran general espartano, para que hiciera venir en su apoyo una guarnición, en tanto que se hubieran desembarazado de los miserables y pudieran instaurar la constitución. Ellos se encargarían de su manutención. Persuadido, hizo que se enviara en su apoyo una guarnición y a Calibio como armosta. Esa es la figura que les decía que ponían allí como una especie de custodio de la oligarquía los espartanos. Ahora fíjense, estos sinvergüenzas, estos 30 tiranos sabían a lo que iban a hacer y sabían que en el momento en que empezasen la matanza iban a requerir de un apoyo militar importante. Por eso entonces le dicen a los espartanos, mándanos una guarnición para que esté aquí con nosotros para reforzar las decisiones que tomemos. El problema es que, como les decía, Critias al principio, y esto lo pone acá, esto lo pone muy interesante Jenofonte en la página 65. En el primer momento, Critias coincidía con Terámenes. Ese es el sujeto que había sido el embajador que negoció la paz, recuerden ustedes. En el primer momento, Critias coincidía con Terámenes y era amigo suyo. Pero desde el punto en que se mostró inclinado a matar a muchos por el mero hecho de haber sido desterrado por el pueblo, Terámenes se opuso y decía que no era lógico condenar a muerte a todo el que hubiera recibido honores del pueblo, aunque no hubiera hecho ningún daño a los nobles. Y entonces empieza ahí, y ahí empieza una rivalidad, y al final Critias, al igual que hace Robespierre con Danton, logra que lo maten, es decir, logra que lo ajusticien. Critias se revela pues como un sujeto vengativo y absolutamente lleno de esa soberbia que luego lo condenaría pues a su propia extinción. Ese capítulo, ese libro 2 es fundamental para entender todo ese proceso. No es muy extenso. Y por cierto, hay una cosa que no dije del señor Domingo Plácido, que es que él hace algo bastante importante en términos de guía para la lectura. Cuando vamos leyendo acá, él pone los textos griegos, casi todos están puestos según los párrafos del papiro, pero aparte de ello, en cada hoja él va poniendo el año
para que usted tenga una guía de cuándo sucedió. Estos hechos que les estoy narrando son en el 404. Bueno, creo que ya no quiero aburrirlos con mucha cosa. Aquí hay el discurso de Trasíbulo, cuando Trasíbulo, representando a los demócratas, viene a luchar contra estos 30 tiranos y esa guarnición espartana que los protegía, pero esta gente se llenó de valor y tomó la decisión que había que tomar. Y entonces, bueno, proceden a esas dos batallas que les decía. La primera, que es File, perdón, y luego Muniquia, que es en el puerto ya, para tomar la posición allí. Recuerda que Esparta prácticamente todo le llegaba por mar, entonces al dominar el puerto usted controlaba la ciudad y ahí es donde se decide eso y matan. Entonces muere Critias en combate, muere Carmies y mueren otras personas. Y Trasíbulo se revela pues allí, como la persona que va a mantener la paz por parte de los demócratas y va a generar ese gobierno de los demócratas nuevamente. Paso hacia el final, ya no les quiero, como les digo, dar tanto detalle, en donde él aparece acá el famoso discurso de Autocles. Y esto ya revela, esta es Esparta muy venida menos, todavía en una cosa, esas reuniones permanentes que ellos tenían, porque guerras y todo, esta gente se reunía y hablaba. Y aquí en la página 221 dice Autocles lo siguiente: Autocles, que tenía fama de ser un orador muy firme, empezó a hablar así: Lacedemonios, que lo que voy a decir no será dicho según vuestro gusto, no lo ignoro, pero me parece que quienes desean, cuando hacen entre sí una amistad, que ésta dure el mayor tiempo posible, tienen que enseñarse el uno al otro las causas de las guerras. Vosotros siempre decís: es preciso que las ciudades sean autónomas, pero vosotros mismos sois el principal obstáculo para la autonomía, pues fijáis para las ciudades aliadas, en primer lugar, la obligación de acompañaros a donde vosotros les llevéis. Es que esto se compagina con la autonomía. Os procuráis enemigos sin comunicárselo a los aliados y los lleváis contra ellos, de modo que muchas veces los que se dicen autónomos se ven obligados a hacer una expedición contra quienes son más favorables. Además, lo que es más opuesto que nada a la autonomía, les establecéis unos sitios con decarquías, otros con tricontarquías, es decir, con 30, con 10 oligarcas o 30 oligarcas, etc. Y os ocupáis que estos magistrados no gobiernen legalmente, sino para que puedan controlar la ciudad por la fuerza. Ya usted se da cuenta, pues, es una Esparta que va ahí sucesivamente perdiendo poder. Y hace el libro final, ya el libro séptimo, que es el que nos narra. En el libro sexto está la batalla de Leuctra, ya el nacimiento de Tebas es progresivo. Les estoy omitiendo enorme cantidad de rifirrafes, guerrillas, problemas intestinos entre las ciudades, embajadas, todo eso, pero quiero que se lleven la impresión de ese mundo griego que va empezando en un ocaso ya con el sol en la espalda, pero que todavía mantenía la grandeza de esos embajadores que discutían, de esa guerra de infantería que se fue imponiendo y que dominó al mundo entero durante prácticamente 200, 300 años hasta que llegaran las legiones romanas. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor márquelo con la campanita, apóyanos un poco en este canal y seguiremos presentando los mejores textos a los cuales podamos acceder. Hoy estuvimos con este texto fundamental, Las Helénicas de Jenofonte, libro que recomiendo ampliamente, no es de fácil lectura, pero sí de ese tipo de lectura que le va a acompañar de por vida. Desde acá, como siempre también, les deseamos a todos una muy feliz semana.